Imagina que estás viendo una película. En medio de una escena, uno de los personajes principales agarra su pecho con expresión de dolor. Su cara se vuelve totalmente pálida y comienza a sudar intensamente. Acto seguido, se desmaya. ¿Te imaginas qué le puede haber pasado? Efectivamente, un ataque cardíaco. Está claro que el cine nos ha traído muchas escenas de este tipo, pero un infarto cardíaco no siempre se manifiesta de una forma tan teatral y tan dramática. En realidad, un infarto puede presentarse de formas muy distintas. De hecho, a veces los síntomas son tan sutiles que pueden pasar desapercibidos. La cosa es, ¿serías capaz de darte cuenta de que tú o alguien cercano está sufriendo un infarto? ¿Qué causa un infarto y cómo podemos evitarlo? Y si hemos sufrido un infarto, ¿qué ocurre después? ¿Puede recuperarse el corazón? Hoy en La Hiperactina hablamos del infarto. El corazón es uno de los órganos que más trabaja del cuerpo. De media, un corazón en reposo late de 60 a 100 veces por minuto, por lo que se calcula que en un solo día podría llegar a latir hasta 100.000 veces. Piensa por un momento la locura que es esto, o sea, tener un músculo de tu cuerpo que está contrayéndose 100.000 veces al día. O sea, imagínate tener que contraer 100.000 veces al día un bíceps. Ojo, te reviento, ¿eh? Y eso considerando que estamos hablando de un corazón en reposo, pero el ritmo de los latidos puede adaptarse a las necesidades del cuerpo. Por ejemplo, cuando hacemos deporte o cuando nos ponemos nerviosos, la frecuencia de los latidos aumenta, mientras que al dormir puede disminuir a entre 40 y 60 latidos por minuto. Los latidos que sentimos en el interior del pecho son en realidad contracciones del corazón. Cada contracción sirve para bombear la sangre por todo el cuerpo. Así, cada rincón de nuestro organismo recibe el oxígeno y los nutrientes que necesita para funcionar bien, y además se recogen y eliminan los productos de desecho que producen, como el dióxido de carbono. Y en realidad todo este proceso que te estoy contando sería imposible sin la contribución de otro órgano imprescindible, los pulmones. Al respirar, nuestros pulmones se llenan de oxígeno, un elemento esencial para que nuestras células puedan funcionar. Dentro de los pulmones, estos pequeños saquitos llamados alvéolos actúan como estaciones de intercambio, donde el oxígeno del aire que respiramos es captado por los glóbulos rojos de nuestra sangre. Concretamente, el oxígeno se une a una molécula que contienen en su interior, la llamada hemoglobina. Esta sangre rica en oxígeno es enviada desde los pulmones hacia el corazón, que la bombeará hacia todos nuestros tejidos y órganos. A medida que esta sangre viaja por nuestro cuerpo, los glóbulos rojos van liberando ese oxígeno para que nuestras células lo puedan utilizar. Pero eso no es todo. Además de darles oxígeno, también necesitamos recoger sus desechos. Por eso, después de liberar el oxígeno, la hemoglobina de los glóbulos rojos recoge el dióxido de carbono, o CO2. Esta sangre cargada de dióxido de carbono regresa al corazón, que la bombea de vuelta a los pulmones. Y en esos mismos alvéolos donde el oxígeno fue captado, el CO2 es liberado y exhalado cada vez que respiramos. Este ciclo continuo entre el corazón y los pulmones nos asegura que cada rincón de nuestro cuerpo tenga el oxígeno que necesita y se libere de los desechos que no quiere. Dentro de este ciclo que te he contado, algo que no solemos tener en cuenta es que el corazón, además de bombear sangre hacia todo el cuerpo, también necesita bombear sangre hacia sí mismo. Al final, el corazón también es un órgano y como cualquier órgano de nuestro cuerpo también necesita nutrientes y que recojan sus desechos. Para ello, el corazón cuenta con su propio juego de vasos sanguíneos, las llamadas arterias coronarias, que se distribuyen por su superficie envolviendo todo este órgano. Por un lado tenemos la arteria coronaria derecha, que lleva sangre a la parte derecha del corazón, que es la responsable de bombear sangre hacia los pulmones. Y por otro lado, la arteria coronaria izquierda irriga la parte izquierda del corazón. Esta arteria coronaria izquierda es más gruesa, porque el lado izquierdo del corazón bombea sangre al resto del cuerpo, así que necesita mover mucha más sangre que la derecha. El problema es que a veces las arterias coronarias pueden funcionar mal y hacer que el flujo de sangre que llega al corazón sea insuficiente. Una de las causas más comunes y que seguramente te suene es que se acumulen depósitos de colesterol en el interior de las arterias, que hacen que su diámetro se estreche y la sangre tenga problemas para circular. A esta situación se le llama aterosclerosis. Para evitarla se recomienda llevar un buen estilo de vida, llevando una dieta equilibrada y haciendo ejercicio regular, y si es necesario tomando fármacos para reducir el colesterol en sangre. Esto último puede ser crucial, por ejemplo, en personas que tienen hipercolesterolemia familiar, una condición genética que provoca niveles extremadamente altos de colesterol en sangre desde edades tempranas. También es importante que nos hagamos analíticas con frecuencia para ir revisando esos niveles de colesterol
Y sé que esto es algo en lo que se insiste mucho, pero es que tiene sentido, porque al final los síntomas pueden no notarse hasta que sea demasiado tarde. El peligro es que si el depósito de colesterol se vuelve cada vez más y más grande, podría llegar a un punto en el que tapone por completo la arteria coronaria. Y en este momento ya no es que el flujo de sangre que le llega al corazón sea insuficiente, es que directamente no llega sangre. Cuando esto ocurre, estamos hablando de un infarto o ataque al corazón. Además del colesterol, que es el que más hemos visto, también hay otros motivos por los que las arterias coronarias pueden dejar de funcionar bien. Fumar, por ejemplo, puede provocar espasmos en estas arterias, haciendo que se reduzca el flujo de sangre que llega al corazón. Además, fumar también hace que las plaquetas de la sangre se peguen entre sí con más facilidad y se formen coágulos que podrían taponar las arterias coronarias, lo cual es un peligro. Por otro lado, el exceso de alcohol, como te podrás imaginar, tampoco es nada bueno, porque puede contraer los vasos sanguíneos y hacer que se estrechen, haciendo que el flujo de sangre que llega al corazón sea insuficiente. Ya ni te cuento si además tenemos ya de por sí algún depósito de colesterol. Bueno, vamos a aprovechar este momento para desmontar de una vez por todas el mito de que una copita de vino al día es buena para el corazón. Hemos oído muchas veces que consumir alcohol de forma moderada ayuda a prevenir los infartos cardíacos porque el alcohol tiene un efecto vasodilatador, es decir, que ayuda a ensanchar los vasos sanguíneos. Sin embargo, no existe ninguna evidencia de estos supuestos beneficios en las arterias coronarias, mientras que sí existen muchas pruebas de cómo el alcohol a la larga debilita el músculo cardíaco, por no hablar de los efectos tóxicos que tiene el alcohol en otros órganos de nuestro cuerpo, no solo en el corazón, que hacen que los riesgos superen con creces los supuestos beneficios. En resumen, la única dosis segura de alcohol es 0. Que no te digan otra cosa. Si decides tomar alcohol porque te apetece, te gusta, pues vale. O sea, yo también sería hipócrita si dijera que yo no consumo alcohol de vez en cuando, pero siempre siendo consciente de que eso conlleva un riesgo, en ningún caso porque crea que es beneficioso para el corazón. En fin, sea cual sea la causa, el efecto final será el mismo: el bloqueo del flujo de sangre que le llega al corazón, es decir, un infarto. Cuando estás padeciendo un infarto, el tiempo es clave. Hay que pedir ayuda lo antes posible. Cuanto antes intervenga un equipo médico, más posibilidades tenemos de conservar la vida y de que no queden secuelas en nuestro corazón. ¿Cuál es el problema? Pues que identificar un infarto no es tan sencillo como nos han contado en las películas. ¿Cuál es la solución? Pues ver los vídeos de la hiperactina que te va a contar cómo identificar un infarto. Un buen momento para recordarte que si aprendes algo con este contenido y quieres apoyar este canal, me ayuda mucho que te suscribas y compartas estos vídeos. Sonrisa de spam. Dicho esto, ¿cómo se identifica un infarto? Pues a veces los síntomas de un infarto pueden comenzar a notarse hasta un par de días antes de tener el infarto en sí. Es posible, por ejemplo, que notes dolores y molestias en el pecho, especialmente si realizas algún esfuerzo. Sin embargo, no siempre tenemos este aviso de que algo va mal y a veces el infarto ocurre sin más. Los síntomas de un infarto son muy variados, pero uno de los más comunes es sentir un dolor muy intenso en el centro o el lado izquierdo del pecho, que no desaparece con reposo, es decir, que te sientas o te tumbas y te sigue doliendo, y que dura más de 5 minutos, o sea que no es una cosa puntual. Durante estos instantes la intensidad del dolor puede variar, es decir, puede parecer que en algún momento mejora y que de pronto reaparezca. Este es el síntoma que todos conocemos, ¿no? El del dolor en el pecho, pero lo cierto es que a veces el dolor se puede extender a la mandíbula, a los brazos, de ahí lo de asociar el dolor en el brazo izquierdo al infarto, a la espalda o incluso a los lóbulos de las orejas. Como consecuencia de estos dolores es posible que notes otro de los síntomas típicos, la dificultad para respirar, es decir, notar que te falta el aire. Además, puede producirse una sudoración excesiva, tener mareos, una fuerte molestia en la boca del estómago, náuseas y vómitos. Fíjate que el infarto también nos puede afectar a nivel digestivo. Aún así, el infarto no ocurre de la misma forma en todo el mundo. Algunas personas pueden sentir todo esto a la vez, mientras que otras pueden notar simplemente un malestar general que no sabe muy bien de dónde viene, ¿no? Y que incluso pueden confundir con problemas digestivos o con un cuadro de ansiedad. De hecho, las mujeres suelen tener lo más complicado para identificar un infarto porque no suelen sentir el síntoma clásico de ese dolor opresivo en el pecho, que es de que siempre nos han hablado. Por eso, si eres mujer o tienes amigas, hermana, madre, lo que sea, escucha esto. Las mujeres, especialmente antes de la menopausia, suelen notar dolor en la mandíbula y en la espalda, así como náuseas y vómitos. Si hablamos de mujeres con edades más avanzadas, uno de los principales síntomas de un infarto es la disnea, es decir, la dificultad para respirar o falta de aire. Todos